Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros más que un orador, más que un disertante, tenemos a un amigo que estuvo muchas veces con nosotros y es el profesor Benny Schneider, que es psicólogo social, sociólogo, conferencista, exdirector ejecutivo de la Organización Sionista Mundial, y va a abordar el tema de Sukkot desde un lugar distinto. Démosle la bienvenida al amigo Beni y empecemos ya con esta actividad que es tan linda y tan tradicional, que nos acerca a nuestra tradición, que nos acerca a nuestros hermandad como judíos. Beni, buenas noches. ¿Estás por ahí, por favor? Si podés abrir tu micrófono y tu video. Perfecto. Bueno. Primero, Beni, creo que muchas gracias en nombre de Amigos por Israel por estar con nosotros. Ya sabés que sos un amigo más que todo y que es un gusto para nosotros charlar contigo. Gracias por Beni. Hag Sameach. Hag Sameach, Moadim Lesimcha. Gracias, Shimele, por tus conceptos. El hecho de presentarme así te tengo que llamar Shimele, porque el concepto Jaber, que tiene que ver con lazos, no es ni más ni menos algo que se construye. De ahí le Jaber, construir, anudar. Ese es el simbolismo y es el significado profundo cuando se habla de vínculos. Gracias, gracias amigos por Israel, y es un gusto y realmente un placer retomar contacto y reencontrarnos, aunque sea virtual, con tanta gente conocida. En realidad, las festividades judías tienen un centro muy importante, están focalizadas en Ben Adam, en la condición humana, en el hombre. Independientemente de la connotación teológica, religiosa, sí, que tiene que ver, lo significativo es el Ben Adam, el hombre. Y este es un mensaje fundamental también en Sukkot para el hombre, en este caso el pueblo judío. ¿Se escucha bien, Shimele? ¿Se escucha? Bien, perfecto. Como ustedes saben, cuando nosotros hablamos de Sukkot, lo primero que hacemos es, ¿qué quiere decir Sukkah? Porque es un término hebraico. Sukkah es cabaña, choza, sí, tabernáculo, esa es la traducción. Y realmente, si el mensaje es, si viviste en campaña y viviste en cabaña y viviste en el desierto, el anhelo es la estabilidad, el anhelo es tu casa. El mensaje de Sukkot viene después de Yamim Noraim. Se traduce días terribles, pero yo digo los días sublimes. Termina Yom Kippur, y una vez que termina Yom Kippur, Neilá, el cierre, la última plegaria, y todos con emoción cantamos el Atikva, mirando a Israel, a Yerushalayim, inmediatamente se construye esa cabaña, esa choza. Y la pregunta es, si recién terminé de ayunar, ¿ya me hacen laburar? Estoy débil. ¿Cómo puedo ya construir la azúcar? Precisamente el mensaje es la continuidad. Eso es lo importante que nosotros tenemos que reflexionar. Inmediatamente termina Yom Kippur y se empieza a construir la cabaña, la sukkah, y de ahí el nombre de la festividad.
Sukkot, la fiesta de las cabañas. En el judaísmo, fíjense en ustedes, es muy importante porque las festividades tienen varios nombres y cada nombre es una explicación, un sentido poderoso para entender lo fuerte de cada actividad. Lo primero es recordar que Sukkot no es ni más ni menos que una de las tres fiestas de peregrinación. Los que sabemos y escuchamos en hebreo es Shloshet HaRegalim, regel es pie, las tres fiestas de peregrinación. Empieza con Pesaj, Shavuot, Pentecostés, y la tercera es esta que estamos transitando, Sukkot, la Sukkah. Y estas tres fiestas de peregrinación tienen que ver también, y esto es para destacar, con la naturaleza, el vínculo del hombre con la naturaleza. Por eso, esta fiesta también se la conoce como Hag HaAsif, la fiesta de la recolección. Miren qué interesante. Se culmina, se termina, porque en Shavuot se cosecha, acá se recolecta los frutos de la tierra. Y de nuestras raíces siempre está relacionado la festividad con la naturaleza y el ciclo de vida. Por eso vivirás en cabañas, la fiesta de la recolección y otro nombre importante que tiene también esta festividad, que tiene que ver con el tiempo. Muchas veces me escucharon plantear que en el judaísmo el tiempo, Zman, el tiempo juega un rol fundamental. En la historia de los pueblos hay toda una puja entre el espacio y el tiempo. El espacio tiene que ver, considero, con todos los imperios, las conquistas. Cuando más tierra tenés, más poderoso sos. Cuando tengas más espacio, y fíjense en lo que está ocurriendo en Europa en estos momentos. Me fortalezco porque conquisto y me apodero. En el judaísmo se ha privilegiado lo que es el tiempo, por eso Zman. Y fíjense en ustedes que nosotros tenemos planificada la vida en relación al pasaje de los días, el mes y el año. Dolorosamente, hasta el momento final. La muerte está planificada, murió. Shiva, 7 días. Los Shloishim, los 30, el Yortzeit. Es decir, hay una planificación que tiene que ver con la idiosincrasia de la condición humana. Y también esta festividad tiene que ver con el tiempo. Fíjense en ustedes. Pesaj, uno de las tres fiestas de peregrinación, es Man Jeruteno, el tiempo de la liberación. Es fácil, salimos de Egipto, ¿sí? Nos liberamos del yugo, de la esclavitud, el tiempo de la, ¿sí?, libertad, el tiempo de la liberación. Viene Shavuot, es decir, la festividad de Pentecostés. El tiempo, Zman Matan Toratenu, es el tiempo de la entrega de las tablas de la ley. Y está claro, salimos de Egipto, el desierto, la convivencia, cómo vivimos, cómo convivimos el vínculo con el otro y con la dimensión celestial, la entrega de la Torá. Zman Matan Toratenu, la ley. Y fíjense que sin ley no hay parámetros ni límites de convivencia, de participación. Y esta festividad de Sukkot, de la fiesta de las cabañas,
La fiesta de la recolección tiene también otro nombre que tiene que ver con el tiempo. Empieza tiempo de la libertad, el tiempo de la ley, en Shavuot, Shema Matan Toratenu, la Torá nos dio Dios. Y entonces, en esta tercera peregrinación, fíjense, es Zman Simchatenu, es la fiesta de la alegría. Diríamos en el Rioba, la fiesta del jolgorio, la fiesta de disfrutar. Es decir, terminó el trabajo agrícola, se recolecta la alegría. Eso habrán escuchado muchas veces. Quien no conoce lo que es Sukkot no entiende ni conoce más de Simjá, que es la alegría. Zman Simjaten. Está claro que Sukkot es el día 15 del calendario hebreo. Recuerden que nosotros estamos en Tishrei y esta coordinación tiene que ver también con las estaciones del año, por eso la recolección. Pero algo importante, tiene que ver también con invocar, pedir, porque en Israel comienza el tiempo de las lluvias, Geshem, la lluvia. Y la lluvia, que en estos días hay varias plegarias donde uno pide por la lluvia en el sentido de recomenzar el ciclo que tiene que ver con la naturaleza. Y miren qué interesante. Los sabios, y está en el texto, dice Geshem Beito. Geshem, la lluvia, y Etesman. Es importante la lluvia, pero en el tiempo necesario. Porque la lluvia hace florecer. La lluvia tiene que ver con el crecimiento y el surgimiento. Pero miren lo que pasa en este momento en el mundo. Lluvias, tormentas, destrucciones. Geshem Beito, en el momento que es necesario para la agricultura, para que el hombre pueda trabajar y vivir del fruto de su trabajo. Cuando tiene otra connotación, hasta la lluvia, sí, produce serios daños. Bien, ¿qué tiene que ver la cabaña? Fíjense en ustedes que lo que se recuerda es que el pueblo hebreo sale de Egipto, muchas veces por ahí me escucharon, muchos se resistían a salir, porque la gente, y nos pasa ahora, estimados, lo peor que puede ocurrir es naturalizar. Los hebreos habían naturalizado la esclavitud, por eso todo el proceso de liberación. No hay cosa peor y tengamos cuidado de tomar ciertas, sí, costumbres, tradiciones como, bueno, es lo normal. Y no es así. Eso es lo peor que puede ocurrir. Saliendo de Egipto, están en el desierto y bueno, a veces llovía, a veces nevaba. Entonces, la posibilidad fue construir esas cabañas, esas Sukkot. Y esto lo que recuerda. Miren ustedes, teníamos cabañas, pero qué importante esa cabaña, porque la cabaña, sí, protegía a estos peregrinos en el desierto. Una, sí, protección muy irregular en lo que hace a nuestros tiempos, en lo que hoy nosotros consideramos el techo. En ese momento, ese techo era de suma protección. Y había que construir cabañas, se las desmantelaba, se las construía en otro lugar, perdón, y se continuaba. Algo muy interesante. Las cabañas mínimamente tienen que tener 3 laterales. Uno puede ser la puerta de entrada o salida. Y es importante cómo se debe construir la cabaña. Como saben, es todo con elementos de la naturaleza. Es decir,
por ejemplo, el techo, y ustedes escucharon el vocablo shaj, enramada, con ramas. Y es muy importante construir, sí, con elementos de la naturaleza, las ramas. Ese techo de la Susca y la Susca misma es endeble, es una vivienda transitoria, transitar en el desierto. Pero ¿qué pasa? Es muy importante que se transitaba en el desierto una protección provisoria, pero tenía la meta clara. El objetivo era llegar, el objetivo era Canaán, la tierra prometida. Porque fíjense cuando en la vida, en las instituciones, en los países, no existe un objetivo claro, lamentablemente se diluye y hay confusión permanente. Se vivía en el desierto, la Sucá, pero el objetivo tenía que ver con llegar a la tierra de Israel, Canaán en su momento. Es interesante que esa vivienda, que es endeble, tiene un significado muy importante. Que, ¿quién tiene el derecho a vivir en Sucá? Dice en Breishit, en Vaikra, en Devarim, donde se comenta que en la Sucá deben estar todos, es decir, los que la construyen, pero también es un derecho que los hijos, los familiares, pero no es suficiente. Es igual que en el concepto de Shabbat. También tu siervo debe habitar en la cabaña. Y también el extranjero. Y también el transeúnte tiene derecho y es merecedor de habitar en esas cabañas. Fíjense qué importante con lo que está pasando hoy en el mundo, lo que es el techo de los ciudadanos del mundo, la lucha por la casa propia, la lucha por el techo propio. Y cada vez hay otras complicaciones. La cabaña era la protección para todos y una mitzvah que el transeúnte, aquel que peregrina, tenga derecho a cobijarse en esa, sí, cabaña. Por eso en la Sucá se convive y hay un principio. Todos tenemos derecho, no en un concepto que yo, porque tengo la capacidad de construir y el otro es un peregrino. Es un derecho que tiene que ver no con un concepto un concepto de caridad, sino en la concepción judía de tzedaká, que el otro también participa, el otro también está en la Sucá porque tiene el derecho de estar, no porque es menos o es distinto. Y hoy la gran discusión de las sociedades contemporáneas tienen que ver con este concepto, quién adentro y quién afuera, quién está incluido. Y en esto de la inclusión es muy importante porque cuando se habla de inclusión tiene que ver con la diversidad. Y construir se construye en diversidad, conociendo al otro para poder también yo superarme. Conocer la diversidad, lo distinto, lo diferente, no siempre es negativo, al contrario, muchas veces puede realmente sumar. Estas cabañas simbolizan que la vida del ser humano, sí, siempre está en riesgo. Mire si hay una flor de tormenta.
pero es transitorio. Está escrito, 7 días vivirás bajo el techo del azúcar, el techo en ramas, y todos saben que precisamente uno cuando levanta la vista y ve el Shah, la vista debe atravesar eso para tener conexión con la divinidad. Es decir, debo tener también la posibilidad de trascender, debo tener la posibilidad de vincularme. Está esas pestañas donde yo puedo ver el cielo, puedo ver la luna, puedo ver el sol y debo hacerlo para ver que siempre me puedo superar, que siempre también hay un vínculo superior. Es muy importante comentarles a ustedes que esta simbología es una tradición. En las familias se suele, el que tiene un patio, hacer un azúcar en el patio, el que no, y hay un balcón en el balcón, y de alguna forma estos 7 días en Israel. Pero, como sabemos, nosotros tenemos en la diáspora, en la Golá, una ventajita. Nosotros tenemos un día más, ustedes saben, así como Pesach, Shavuot, ¿sí? Y Sukkot en este caso, ¿sí? En lugar de 7 días tenemos 8 días. Y les recuerdo que precisamente es un día adicional para la diáspora. Y esto tiene que ver en la época del templo, en estas festividades de peregrinación, para darle la posibilidad del que vivía lejos también pueda llegar. Por eso esta yapita de un día adicional, y por eso en la Golá son 8, en Israel 7. Y simplemente a título de comentario, lo único que se festeja y se vive es Rosh Hashanah, 2 días en Israel y 2 días en las diásporas, 2 días en la dispersión del pueblo judío. Son 8 días y que trascienden. Y después vienen, no quiero entrar ahora, alguno de ustedes habrá escuchado Shana Rabash, Mini Atzeret, y termina con Simchat Torah cuando se culmina la lectura de la última para allá, del último trozo del Génesis, ¿sí? De Breishit, y se comienza de nuevo. Y esto es, como hablé antes del tiempo, el ciclo de vida. Bien, nosotros estuvimos viendo, muy importante, esta significación que siempre está relacionado con la naturaleza, con el campo. Bien, esto es realmente muy importante y recuerden que es un refugio endeble, que hace falta tener abrigo y cobijarse, pero de alguna forma esto tiene que ver con la inclusión y la nivelación social. Así como Shabbat, todos debemos descansar, todos debemos y ser merecedores de compartir la Sukkot. Bien, lo más común es ciertas brajot, bendiciones. Ustedes saben que en el caso de Sukkot hay un ramillete, lo habrán visto, pero lo repito. Ese ramillete es algo simbólico, pero tiene que ver con productos de la naturaleza. Se toma esos 4 elementos, componentes naturales, y se bendice lo que se llama Arbat Minim, las 4 especies. Y ahora lo voy a tratar de recordar y asociarlo lo más rápido posible. Ese ramillete, ¿sí? Son el lulav, que es hojas de palmera, ¿sí? Datilera. También el etrog, que es la lima limón, lo que en yiddish es del hebreo se dice el esrek, conseguime para que la punta esté bien, el etrog. Adás,
¿sí? El mirto, y la arabá, el sauce lloró. Estos 4 elementos se conjugan en un ramillete y uno realmente sí bendice. Pero hay toda una simbología. Una es hermenéutica, que ahora lo voy a relacionar, y otra que en el judaísmo se habla mucho de lo que es Torah Umaasim Tovim. La persona tiene que saber Torah, pero también debe realizar buenos actos, Ma'asim Tovim, que muchas veces son más significativos, dicen ciertos sabios, que saber toda la Torá. ¿Cuánta gente sabe la Torá de memoria? Y en los Ma'asim, en los actos y las acciones, deja mucho que desear. Y aquí hay todo un juego, porque el Lulaf tiene también que ver con 2 aspectos: el gusto, ¿sí? Y el reaj, tam berreaj, es decir, el gusto y el olfato, el gusto y el olfato. Y así, sí, lo más completud, la completud está en el etrog, que tiene los 2 elementos, y la arabá, que no tiene ni tam ni reaj, es decir, ni sabe Torah, ni realiza buenas acciones. Y esto es todo muy simbólico, estimados. Pero lo que quiero destacar en este concepto de inclusión, lo que hace que hay judíos así, así. Y ustedes recuerdan que en Pesaj se habla también de 4, y 4 hay muchas, sí, momentos en la vida del judaísmo. ¿Quién no conoce a Arba Banim, los 4 hijos de la Gadá? Cada uno tiene una particularidad, tiene realmente méritos y tiene defectos, y cada uno es distinto, estos 4. Pero esos 4 están en el Seder de Pesaj. ¿Por qué? Porque el judaísmo potencia que cada uno es uno. Y no quiero desarrollar mucho esto, pero cada uno constituye un mundo, el mundo que cada uno de ustedes es. Y esto es muy importante. Y las 60 y más personas que están, seríamos 60 mundos en lo individual. Pero la inclusión es con el otro, la relación es con el vínculo, con el otro. Y cuando uno bendice estos Arba Minim, estas 4 especies, es porque el sentido está cuando se los nuclea, así como en ese ceder los 4 hijos de la Gadá. Fíjense en ustedes. También hermenéuticamente hay un sentido. El lulav también es la espina dorsal, ¿sí? De cada uno. El etrog se lo simboliza, que es el corazón. Adás, los ojos, ¿sí? Y la arabá, la boca. Esta es otra de las interpretaciones, la componenda de estos elementos. Para mí lo más significativo tiene que ver con estos 4 elementos que simbolizan la diferencia, la diversidad en comunidad, porque no bendigo por separado al etroca, al adás, al mirto, sí, al lulaf, al sauce, no. La bendición es sobre los 4 en forma conjunta. Y esto es muy importante en lo que hace Am Israel. Hay diferencias, hay sintonías diferentes, miradas diferentes, pero no hay que olvidar la raíz, la chispa, la esencia que conforma, ¿sí?, esta identidad nacional y pueblo de Am Israel. Bien, quiero también comentarles que aparte de estos 4 minim, los 4 elementos que tienen
que ver con la producción y la naturaleza. Hablé también de 4 en la Gadá de Pesaj, etcétera, etcétera. También en el pensamiento profundo de Israel, en la Cábala, que sería la mística judía, que es un tema muy importante y significativo, y donde los sabios dicen, no cualquiera puede estudiar Kabbalah, porque hay toda una serie de conocimientos previos que uno tiene que tener, porque si no nos podemos descarriar. Pero, ¿qué querés decirnos, Beni? Como hablé de 4 Arbata Minim, para sintetizar, en la Kabbalah hay 4 tipos diferentes, 4 personas diferentes. Y para la Cábala, y lo voy a hacer muy rapidito, para que vean la importancia de lo distinto, lo diferente, pero se opera porque se bendice como los Arba Minim, en conjunto, porque si no, no tendría sentido. En la Cábala se pregunta el sabio, ¿qué es lo que destruye el mundo? Y hay un montón de opiniones, pero vamos a sintetizar. Lo que destruye el mundo es el egoísmo. Piensa, el egoísmo, y hay todo un desarrollo. Y entonces, ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo que construye? ¿Qué es lo que suma? Lo que suma, mejora, vincula y se toma conciencia de lo que es el hombre. El opuesto al egoísmo es el altruismo. Entonces, tenemos gente que es egoísta, tenemos altruismo, y hay dos. Está aquel que ve lo que pasa, bueno, y es indiferente. Que pase, total. Y aquel sería el cuarto, no por orden de importancia, sino hablé del indiferente, del egoísta, del altruista, y el otro aquel que dice, aquel tiene buenas intenciones, pero Zemas Pique es suficiente, y el altruismo. Y acá también tenemos 4 mojones interesantes de esta simbología. Bien, lo que quiero ahora comentarles que cuando en el movimiento sionista, voy a hacer, sería un parate unos minutos, durante la salida de Israel, donde se intentaba que toda la vida esté centrada en el trabajo, en el campo, en el esfuerzo, y se diferenciaba de lo que era lo teológico, lo ritual, lo religioso. Resulta, me acuerdo una vez, un jaber de un kibutz me comentó, hace muchos años que recibió de su abuelo. Mira, llegó la fiesta de Sukkot, y entonces, ¿cómo se festeja? ¿Qué es lo que se hace? Porque se querían diferenciar, ¿sí?, de lo que era lo religioso, lo teológico, lo confesional. Y entonces discutieron mucho si hay que hacer leakim, construir una sukkah o no. Y a pesar de grandes, llegan a la conclusión que la sukkah hay que construirla porque tiene un valor no solo en sí mismo, sino hace a la tradición, sea más observante, menos observante, al pueblo judío. Y también es revolucionario construir una sukkah. Es interesante también que, aparte de los textos, ¿sí?, que se leen, que tiene que ver con los textos bíblicos sobre esta festividad, quién festeja, donde todos, y todos ustedes se acuerdan el texto de Samachta Bejageja, y estarías feliz y alegre en la fiesta de alegría bajo el techo, de Aitat Sameach, y estarás feliz y contento. Cada momento, cada festividad, hay
un texto que se lee, ¿sí? En cada una. No es muy conocido, pero el texto afín a Sukkot es el libro de Coelet, Eclesiastés. Y acá vuelvo a reiterar. Mucho se le aduce, se le atribuye por sabiduría al rey Salomón, el libro de Coelet, Eclesiastés. Y el libro comienza diciendo, Ebelabalim Amar, bien, quiere decir vanidad de vanidades. Y acá, ¿por qué es afín? Porque estar bajo el techo del azúcar, que es transitorio, también hay que derrotar la vanidad a través de la humildad del hombre, del ser humano. Es muy interesante este libro donde también habla de tiempos, y yo hablé antes cómo el judaísmo privilegia y valoriza el concepto del tiempo. Fíjense en ustedes, ahí se desarrolla que hay tiempo para morir, tiempo para nacer, tiempo para construir, tiempo para... Bien, pero Eve la Balín, la vanidad, y donde se quiere, al decir vanidad, demos un sentido a lo importante de la vida. Y la simbología que nos transmite esta festividad es cabaña versus palacio. ¿Quién es más feliz? Sigo. Significa también que yo tengo el derecho de disfrutar de la alegría, disfrutar. Pero tenían en el desierto, en ese peregrinaje claro, que el destino era transitorio del azúcar hasta llegar a la tierra de Israel. Bien, para sintetizar el mensaje que tiene que ver con estos principios judaicos de Am Israel, el pueblo de Israel, estos valores tan significativos. Y no puedo evitar, en tiempos que vivimos siglo XXI, y ver la degradación en muchos países y lo que nos toca como realidad cotidiana en la Argentina, retomar hasta cuestiones de costumbres, perdón, permiso, costumbres milenarias, como en el desierto lo importante es construir con el otro y no destruir al otro. Destruir al otro es quedarme en el desierto. Construir con el otro es inclusión. Por eso quiero dejar el mensaje de alegría, de simjá, teniendo sentido de realidad. Disfrutemos de Sukkot, disfrutemos la semana que viene de Simchat Torah, donde se concluye la lectura, se comienza. Y otra de las razones por lo cual viva la alegría en estos momentos es que todos nosotros, Javerim, fuimos suscritos para la vida. Fíjense ustedes, no solo Rosh Hashanah, Yom Kippur. Y es también una alegría, una valoración, siempre con sentido de realidad y humildad, para decir, como dijo Abraham y Neni, heme aquí. Y como siempre me gusta concluir, y pido, Simón, si tiene algunas preguntas o tiene comentarios, aportes, disidencias, etcétera, etcétera, por favor, a disposición. Tenemos todavía unos minutos más. Y quiero Beni, terminar. no tenemos preguntas, pero quería agregar algo a lo que vos dijiste con respecto al ramillete de Sukkot. Sí, Y dentro del ritual que es conocido, es que cuando se hacen las brajot,
se mira a cada uno de los puntos cardinales. Y esto es otra forma de integración a todos los Yehudim del mundo. Se mira, se va haciendo una brajá para cada uno de los puntos cardinales. Y eso es la verdad muy, muy importante, que sigamos integrándonos y vivir con alegría. Y si vos me permitís, como estamos entre amigos, Adelante, me adelante. contaron un cuentito muy cortito, muy chiquitito, que a mí me pareció, entonces quiero compartirlo con ustedes. Resulta de que un no yehudí vivía en un edificio enfrente al Central Park en Nueva York. Y al lado de él, su vecino, un yehudí, dijo, no tengo lugar donde construir una azúcar. Entonces bajó y construyó una azúcar muy grande en el predio del Central Park. Este hombre no yehudí se enojó mucho porque decía, ¿por qué yo tengo que ver la azúcar que no me corresponde? ¿Qué hizo? Fue lo denunció a la justicia. Así. Rápidamente, muy rápidamente, el juez Cohen dictaminó: señor, tiene 8 días para desmantelar eso, si no será multado. Así es, sí, sí, sí. Lo había escuchado. Muy significativo y muy ocurrente. Sí, sí, Simón. Por ahí, si hay alguien que Bueno, quiere Beni, comentar algo, sí, acá preguntan qué hay acerca de dormir en la SUCA. bien. Son costumbres y aquel que es más cumplidor o tradicional, no solo el mandato es comer en la azúcar, no solo es alimentarse en la azúcar, sino también duermen en la azúcar, ¿sí? Está claro que en el mundo que se vive, si las condiciones climáticas no acompañan, bueno, se duerme en cada uno en su techo, pero son costumbres y en muchos no solo si comen, se alimentan, viven, disfrutan, perciben ese contacto, sino también duermen en la azúcar. Y les quiero comentar que la azúcar también tiene un elemento de transmisión, porque fíjense en ustedes que la decoración del azúcar la realizan los chicos, los jóvenes. Esto es parte de la participación, es decir, colocar frutos de la naturaleza, naranjas, manzanas, rimonín, y dibujos y alegorías que se ilustran y se realmente diseña para la azúcar. Y esa participación genera la alegría de los chicos, ¿sí? Y por supuesto que de los grandes. Eso es muy significativo. Beni, no me queda más que agradecerte por tu participación y por tu información y por toda tu charla sumamente amena. Como dije al principio, es como que te sintieras en casa junto con todos que somos amigos. Y quisiera invitarlos para el próximo miércoles a una actividad que es muy especial. Se ha cumplido 37 años de la creación del Museo y Archivo Regional de las Colonias Judías en Entre Ríos. Y a tal fin se ha filmado una película que se llama Aaron Yankelevich, un señor gaucho judío, que relata la historia de cuando él llegó a Entre Ríos en la época del Barón Hirsch. Vamos a tener la presencia de Osvaldo Quiroga, el director del museo, de Iván
Cherkovsky, el director de la película, el ex embajador de Argentina en Estados Unidos, Diego Aguilar, que es el nieto de este señor Yankelevich, y de otra chica que vive en Estados Unidos, que es otra nieta también de este señor Yankelevich, y nos van a dar su testimonio de cómo era su abuelo, cómo creo que va a ser una mesa redonda muy cálida y muy linda, y vamos a proyectar, por supuesto, la película de Aaron Yankelevich, Un señor gaucho judío. Están todos invitados para el próximo miércoles a las 19 horas. Beni, si tenés Simón, algo para agregar. Sí, recomendar que participen. Es muy interesante el material y precisamente Quiroga no es de la colectividad, pero él preserva en Villaguay lo que es esa Villa Clara. biblioteca. Villa Clara, Villaguay, donde son localidades, ¿sí? Colonias de los judíos, bueno, la mayoría en Entre Ríos y en Santa Fe. Así que me parece Perdón, muy Villa interesante. Domínguez, me equivoqué. Sí, por eso. Villa Domínguez. Domínguez, donde está la biblioteca. Así que fíjense en ustedes, también había cabañas ahí cuando llegaron, ¿eh? Algunas carpas, pero muchos eran cabañas. Y la simbología, si estaba el espíritu de superación, se logra. Y este es el mensaje. Y quiero desear, como siempre, el agradecimiento, Simón, el vínculo a todos, realmente, Hak Sukkot Sameach, y bueno, Am Israel Jai de Kayam. Adelante, el gusto de siempre. Nos veremos. Hag Sameach para todos, que tengan buen fin de semana, Shabbat Shalom, Mevorach, y los esperamos el próximo miércoles. Hag Sameach, gracias, muchas gracias. Hag Sameach. Hag Sameach. Muchas gracias. Hag Hag Sameach. Sameach, Hag Sameach. Hag Sameach. Hag Sameach. Ana, Hag